Segunda vez o tercera vez, bienvenidos a esta casa. Están en la casa del Señor. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra en esta noche. Sabe que nuestro texto base está en Hebreos capítulo 11:1. Hebreos 11:1. Ese fue nuestra base. Y vamos a leerlo. Usted ya se lo conoce, pero vamos a leerlo. Amén. ¿Se acuerda de él? Dice, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y el segundo texto que dice, el 2, ¿lo tienes ahí? 11:1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes alcanzaron buen testimonio? Buen testimonio, no mal testimonio, buen testimonio los antiguos. ¿Y qué dice el tercero? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. Qué bueno. Ese fue nuestro texto base. Pero quedé en un punto donde dice, tú eres un ciudadano del reino. Y los ciudadanos del reino no le temen a las crisis. ¿Aló? Y no le temen a la crisis porque tienes una gran visión. Y el que tiene una buena visión, no importa el problema que venga, la crisis no lo va a pagar. Por eso, les estaba leyendo, dice lo que Juan comienza a hablar, dice, están en el mundo, pero no son. Eso está en Juan capítulo 17, del 14 en adelante. Jesús les está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ninguno trajo Biblia aquí. ¿Tienen Biblia? ¿Tú tienes Biblia ahí? Levanta mano los que tienen Biblia ahí. Ni en el celular siquiera. Los veo ahí como pollo mojado. ¿Aló? ¿Usted no ha visto un pollo mojado? Usted nació en vida, usted tiene vida. 15. No ruego que los quites. ¿De qué? 17, 14 y 15 estoy leyendo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las crisis que llegan al mundo, escuche, porque les he venido hablando de algunas crisis que ya pasaron y otras en las cuales estamos. Córdoba está en crisis en algunos sitios. Le damos gracias a Dios que nos ha guardado a nosotros. Amén. Y que no va a llegar nada de eso aquí. Pero hay gente que perdió todo, gente que ha sido devastada en todo. Entonces las crisis cuando llegan, yo le venía diciendo, la crisis cuando viene, la crisis no viene a matarte. Dígale que está solo, la crisis no viene a matarte, dígale. La crisis viene a cambiar. Dígaselo. Diga, la crisis trae cambios. Ahora, ¿qué cambio puede tener una crisis? Ahora, si nosotros miramos las cosas positivas o negativas, hubo gente que perdieron mucho ganado. Les hablaba.
búfalos, pollos, y todo eso se lo llevaban. Hubo gente que tuvieron mucho dinero, mucho ganado, y cuando amanecieron el día siguiente no tenían. ¿Hubo cambio o no lo hubo? Que usted lo tenga atado y el día siguiente no tenga nada. O en cuestión de 2 horas usted ve a sus animales corriendo. O que la casa se la llevó el río o los carros. Eso trae cambios. ¿Aló? La cuestión de la crisis es que la gente le tiene miedo a la crisis porque la crisis es devastadora, diga devastadora. Pero ¿qué es lo que la crisis comienza a devastar? ¿Qué es lo que se lleva? Pregúnteme. Pregúnteme fuerte. ¿Qué es lo que la crisis se lleva? ¿Qué es lo que las cosas se van? Lo que está débil, lo que está mal fundamentado, lo que no tiene fuerza. Eso débil se lo lleva. ¿Por qué? Porque no tenía firmeza. El que tuvo un ranchito, una casita por ahí, de pronto llegó el ventarrón y se llevó el techo. ¿Aló? ¿O no es así? Se llevó la casa. No sé si usted se dará cuenta que la mayoría de las crisis, la gente que pierde, eran gente que tenían ranchos, que tenían cosas. Pero los que tenían un establo como este, de pronto sí llegó el agua. Pero el agua bajará. Pero eso seguirá ahí. ¿Aló? Pero lo que no tenía fundamento, se lo llevó. Entonces, cuando la crisis viene es ¿a qué? A llevarse lo que no está firme. Entonces, la crisis no es mala en todo. Porque cuando la crisis viene a tu vida, es cuando Dios va a saber, cuando va a probar qué tan fuerte es tu fe. ¿Aló? En medio de la dificultad es que se va a saber si tú estás firme o no. ¿Aló? Cuando viene el ventarrón, porque lo más tremendo de la crisis es que ella nunca avisa cuando viene. Porque si avisara, nos preparáramos, estuviéramos listos, ¿verdad? Por eso de que nadie está listo para eso. Por eso es que tienes que estar firme. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que estar, ¿por qué? Porque la crisis nunca te va a avisar. Hubo gente que tenía sus carros ahí en la puerta y de pronto llegó el agua y se lo llevó. Nosotros nos encontramos en Barranquilla, no sé cuánto hace eso, no sé si hacen 2 años, y llegamos en un tiempo, fue en la época que estaba enferma Raquel, la mamá de la pastora, mi suegra. Y cogimos un carro, no sé para dónde íbamos, un automóvil, y se metió por esos ríos que se llevan, un arroyo de esos, pero que se llevan las cosas, y el carro se metió ahí y ya como que el agua estaba casi llegando al... ¿Usted cree que eso no asusta? Y yo le digo, ¿usted por qué se metió aquí? Y dice, no, porque yo voy detrás del camión, como si el camión lo fuera a ayudar a él. A donde ese camión se devuelva. Y ahí sí, oremos. Aló. Y a Dios gracias, hubo una cuadra donde él pudo desviarse y salir. Pero hubo carros que se los llevó. Barranquilla es muy fuerte en esa cuestión de las corrientes. Y eso toda la vida ha sido así, aunque ya lo han canalizado. Pero cuando llegan esos ventarrones, los vendavales, las tempestades, las cosas, la gente nunca está listo para eso. Y algunos quedan en la calle, otros van saliendo, otros están en otros lugares. Entonces, cuando la crisis viene, jamás te avisa. ¿Aló? ¿Tú estás bien? De repente aparece una enfermedad en ti, en una persona, en un ser querido. Tú no esperabas eso. Entonces tú piensas que es que Dios te abandonó. La Biblia dice que tenemos que estar listos para toda buena obra. ¿Aló? Y les había leído a ustedes que nuestra fe no puede ser o no puede moverse en medio de la crisis. O sea, una crisis no puede dañar mi fe, dañar mis fundamentos.
Aló. Porque una de las cosas que la crisis hace es que le quita la fe a la gente. ¿Qué hace la crisis? Y habíamos leído el Salmo 1, ¿recuerda? Vaya ahí si está conmigo ahí. Salmo 1. Salmo capítulo 1, del verso 2 en adelante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aló. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, el buen creyente, el buen cristiano, el que está listo para toda buena obra, es alguien que se sustenta de la palabra. Es alguien que se alimenta de la oración. ¿Cuántos alaban a Dios? No están pendientes de que ore por mí y ore por mí, y ellos nunca oran. Porque hay gente que anda pidiéndole oración a medio mundo, pero ellos no oran. ¿Pero para qué? Si la pastora está orando por mí. Yo por eso no me enchicharrono a orar por nadie. Aló. Ahora, dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, o sea, la disfruta. Cuando la lees, te alimentas. Tu espíritu se satisface con la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. El 3 dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Cuándo da fruto? ¿Cuándo da el fruto? A su tiempo. Puede haber crisis, puede haber tempestad, pero tú darás fruto en el tiempo preciso. ¿Cuántos alaban a Dios? Tu fruto no se va a caer, el viento no lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque vas a dar fruto en tu tiempo. Oye bien, por eso que usted se da cuenta que cuando la naranja está naciendo, cuando el mango está naciendo, cuando el limón está naciendo, puede venir el vendaval, puede venir la brisa, pues lo que sea, pero no se caen hasta que no llega su tiempo. Aló. Y así eres tú. En medio de la crisis, oye, tu fruto no se va a caer. Oye, tu fruto no se va a caer. Dice aquí, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, ni las hojas se caen. El que está firme estará firme en Dios, porque sabe que su confianza no depende del mundo, ni del negocio, ni de la empresa, sino de Jehová, que es nuestra fortaleza. Lo alaban, hágalo fuerte si lo va a hacer. Alguien tiene que estar agradecido. Alguien tiene que estar contento. En medio de la crisis, entonces cuando comienza a trabajar tu visión. Aló. Hay gente que la crisis lo coge y lo aplasta. La crisis lo desbasta. Pero el que tiene una visión, mira cómo es que va a trabajar en medio de la crisis. A veces viene la avalancha y se paraliza la gente con el problema. Y no le saca, sino que deja que se lo lleve. Pero el que tiene una visión dice, wow, llegó mi temporada del éxito. ¿Cuántos alaban al Señor? Llegó mi temporada de restitución. Llegó la temporada de ganar en medio de la dificultad. Entonces, ahí es donde viene, porque ni una hoja, dice la Biblia, y dice que tu fruto no secará, ni la hoja tampoco. La crisis no viene a matarte, viene a sacar lo mejor de ti. ¿Aló? La crisis viene a sacar lo mejor de ti. La crisis mata al que es débil. Y eso no están aquí hoy. La dificultad destruye al que está mal fundamentado. ¿La crisis es buena o es mala? La crisis es buena porque la crisis viene a pesarte a ti. ¿Aló? La crisis viene a pesarte, a saber qué tan fuerte estás. Hello. Una cosa es ver las cosas desde los palcos y otra cosa es estar en el campo de juego.
Yo he visto gente en medio de las dificultades corriendo, pero en medio de las crisis, ni una hoja. Tú no vas a perder nada. Te digo algo, en la pandemia hubo gente que le pagaban por estar en la casa y ellos preocupados porque les llegaba el sueldo completo y no habían ido hacía 6, 7 meses a trabajar. ¿Aló? Pero es que a ti no te sostiene el gobierno, te sostiene Dios. Un ciudadano del reino sabe cómo vivir a las crisis. En el momento te puede sorprender y tú dices, pero como que es como cuando tú vas caminando y por todo y ¡pah! Te pegan. Y dices, ay, ¿qué pasó? Como que lo golpea a uno. Pero usted dice, toma fuerza y dice, no, ya yo sé cómo tengo que moverme por aquí. Entonces tú te vas a volver o a convertir en el sustento, en la ayuda de muchos débiles. Aló. Hubo mucho pastor que decía, hermano, que esto está malo, que hermano, que no sé qué, que hermano, gente que igual se cerraron las iglesias y hubo gente que estuvo aguantando hambre. Pero a nosotros nos sostuvo Dios todo el... ¿Cuántos alaban a Dios? A ti no te faltó nada, ni nos faltará jamás. Nunca le corras a la crisis. Pregúnteme por qué. Porque es cuando tú tienes que comenzar a trabajar con la visión que tienes. Aló. Cuando tú tienes una visión, lo que la crisis te va a traer son ganancias. Y tú vas a trabajar con la visión que tienes en medio de la crisis. Mucha gente está corriendo y está desesperado y tú estás trabajando con la visión que el Señor te ha entregado. Voy a hablarte de algo hoy. Porque las crisis tienen una parte interesante. Muy interesantes. Por decir algo, murió alguien, el ser querido, no sé si fue el abuelo, el papá, el tío, la mamá. Entonces, la casa, el edificio donde nacieron, donde se criaron, entonces la gente queda con la carga, con ese dolor, y ya yo no quiero vivir aquí porque tengo muchos recuerdos. Y en vez de sostenerse, venden las cosas baratas. Porque no soporta. Aló. Y una casa que puede valer 600, 800 millones, te la dejan a ti en 300 porque ellos quieren salir corriendo. Y tú corriendo le vas a comprar. No, se perdieron. Aló. Hay gente que de pronto tenían un carro, su camioneta. 300, 250, 180 millones. Y el hijo se accidentó o de pronto le pusieron un comparendo, cosas que pasaron y dice, no, hay que salir de ese carro, véndelo como pueda. Llámame a fulano allá de Nación Vida que compre eso. Lo alabas. Y a lo que yo le costó 280, a ti te lo van a vender por 40, por 30. Quiero que se lo lleve. Es que no tengo la plata completa, lléveselo y después hablamos. ¿Cuántos alaban a Dios? La crisis, a algunos los puede golpear, pero a otros los puede bendecir. Depende con la visión que trabajes. Aló. Hay gente que le corre a las crisis y otros que viven de ella. Aló. ¿Sabe cuál es la cuestión de las finanzas? Yo trabajé con dólares. Y entonces, cuando yo traía dólares de los lugares donde yo venía, yo los dejaba ahí quietos. Entonces, con los que yo tenía, iba a la bolsa y me sentaba allá. Y ahí están los precios y cuando sube, cuando baja. Entonces, eso es cuestión porque eso te cambia en un ratico. Entonces, yo llegaba y cuando el dólar bajaba, yo llegaba y ¡pam! Y compraba. Compraba $100. Digamos. Compraba, y lo tenía ahí.
2, 3 días, se van hasta 5, hasta una semana, hasta 15. Y de pronto, ¡pum!, se disparaba. Entonces yo llegaba y ¡pam!, vendía lo que tenía ahí. ¿Aló? Entonces yo llegaba, invertía, por decir alguna cosa, invertía 300,000 pesos en dólares y podía sacar 700, 800 dólares en cuestión de 2, 3 días. Porque es que la crisis llega, a algunos los daña y a otros los bendice. Hay gente que dice, no, yo no quiero tocar el toro, eso bajó, eso está. Quédese quieto. Y así es todo. La gente está preocupada porque el arroz subió, porque se quemó el arroz, porque tú dependes de Dios. La Biblia dice, estad quieto y ved que yo soy Dios. ¿Aló? Entonces, solamente tranquilo, deja que Dios te guíe en todo eso. Una crisis te entrega cosas. Te puede entregar carros, te puede entregar empresas, te puede entregar motos, te puede entregar tiendas, te puede entregar empresas. La crisis te puede, porque hay gente que se asusta y sabe, y tú compras. Yo estoy hablando de empresarios de aquí. Para que tú sepas cómo es que se mueve la crisis. Y les decía a ustedes el domingo que yo cuando estuve en Venezuela, en medio de la crisis, la gente iba saliendo. Pero otros de aquí de Colombia iban entrando a hacer negocio, a comprar. Venezuela tuvo una abundancia grandísima. Allá cualquiera tenía una finca, 2 fincas, 3, 4 carros. Pero cuando llegó todo eso, ¿sabe lo que hicieron? Dejaron carros allá. Mire, casas desocupadas. Pero hubo colombianos que entraron y compraron. Ahora, esos carros no los podían sacar. Obvio, porque estaban allá, pero fueron carros que los compraron baratos, cómodos, y después que ya estaban allá, entonces era que comenzaban a arreglar papeles y muchos carros venezolanos se vinieron aquí a Colombia. Casas. Digo que a mí me dieron allá un maletín de dinero, mi ofrenda, y cuando cambié había 1,000,000 de pesos. Yo dije, bueno, no hubo problema. Pero el que entraba podía invertir allá. Yo vi muchos colombianos construyendo. Y yo decía, oiga, pero ¿cómo van a construir en medio de una crisis? Y el apóstol que estaba conmigo me dijo, ellos hacen dinero en medio de la crisis. Porque les he dicho a ustedes, el pobre muchas veces no tiene para comer porque le da miedo. El de la clase media cierra su empresa, pero los ricos invierten. Tú tienes que aprender a invertir. ¿Aló? El que no entiende, vende. Pero el que entiende, compra. ¿Aló? Ahora, si eres inteligente, tú vas en medio de la crisis o en medio de la dificultad, donde todo el mundo está lamentándose, tú puedes hacer dinero. Parece mentira. Pero donde unos sufren, otros ganan plata. Yo tenía, bueno, no sé si todavía tenía un señor amigo, inconverso. Él vendía ropa de segunda. Yo nunca le compré. Pero yo tomaba tinto y bueno. Tenía una casa grandísima, hermosa. Pero el viejo no paraba ahí porque era un viejo terrible. Era tremendo. La esposa se convirtió. La hija se convirtió, el nieto, porque la hija de ellos se fue. Se volvió viciosa y dejó los muchachos ahí. Y la viejita los crió y hoy son profesionales. Y ella fue la que me dice, mire, esta casa fue construida con ese dinero, pero este hombre se corrompió, se dañó. Él compra cosas de segunda. Ropa. Él iba a las cárceles, hospitales, o en los anfiteatros, compraba toda esa ropa o se la regalaban. Y el tipo tenía un negocio. Camisa, zapatos, de todo. Y uno veía un viejo ahí tirado y la casa que tenía ese hombre.
Porque cuando otro, en lo que otro sufre, otro gana dinero. ¿Aló? Te digo esto por decirte algo. Ahora, tu llamado no puede ser, escuche, tu llamado no puede ser muerto por la crisis. Tu llamado, una crisis, no lo puede matar. Lo más tremendo de alguien que tenga un llamado es que el mismo llamado lo lleva a la victoria. Porque Dios no va a permitir que tu llamado se pierda por medio de una crisis. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios peleará por ti y te sacará de la crisis, no porque te lo merezcas, sino por el llamado que tú tienes. Oye bien, por eso cuando viene un atentado, que robaron, que se metieron, Dios a ti te sacó ileso de eso, porque Dios te guardará en medio de la dificultad. Muchos no salieron del COVID, pero tú saliste de eso. Oye bien, a ti no te tocó. Muchos les dieron cáncer, a ti no te tocó. Porque Dios te defenderá en medio de la crisis. Alguien tiene. Le estoy hablando a alguien aquí hoy. Le estoy hablando a alguien aquí hoy. Hay hospitales donde la gente entra y no sale. Y hubo gente de la iglesia que entró a ese hospital y salieron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el llamado te saca a flote. Dios no permite que el diablo te toque. Hello. Aló. En medio de la crisis, Dios protege tu ministerio, tu llamado. En medio de la crisis, mire, se le metieron ahí en Bogotá. Iba unos hermanos y se metieron 3 tipos, sacaron armas quietos, a todos los robando, a todos ahí, todos quietos ahí. Y una hermana ahí, sentada ahí. Dice, a todos les quitaron los celulares, la billetera, esto, lo otro. A mí no me tocaron para nada. En medio de la dificultad, Dios te guardará. Te guardará. Mire que se estrelló el carro, murieron 2, 3, pero el que estaba ahí en Dios no le pasó nada. Te voy a explicar esto un poquito. El profeta Jonás, si quiere vaya, vamos al profeta Jonás. La visión, escucha la visión, porque el llamado, tú digas, el llamado es mío, pero la visión es de Dios. Aló. Cuando yo comencé a hablarles a ustedes de este tema, les dije que el que tiene la visión se la da al arquitecto para que el arquitecto haga el plano, ¿verdad? Ahora, después que hace el plano, entonces él viene a preguntarle, hombre, ¿te parece que está bien así? ¿O hay que hacer algunos arreglos? ¿Por qué? Porque el arquitecto está haciendo el pensamiento de alguien. ¿Aló? Entonces, no lo puede poner que ya está listo hasta que no sea aprobado por el de la visión. Y el de la visión es Dios. El que te llamó a ti es Dios. El que te formó es Dios. El que te tiene aquí es Dios. Y Dios no va a permitir que el diablo te toque hasta que tú no cumplas, ¿cuántos alaban a Dios?, lo que Dios te ha llamado a hacer. Jonás capítulo 1. Y dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Dijo, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás escuchó la voz de Dios y claro, se levantó y se fue, pero no para Nínive, sino que a huir de la presencia de Dios. Y se fue. El profeta tenía plata y compró su pasaje y se montó en su barco. ¿Aló? Porque es que la gente dice que los evangélicos no tienen plata. Sí tienen. No le crea. Alguien me dijo a mí, es que los evangélicos no tienen dinero. Yo dije, porque tú no eres cristiano. Pero yo no conozco a alguien de mi congregación que ande pelado. Yo aquí tengo gente bendecida. ¿Cuántos alaban a Dios? Gente próspera. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, alguien tiene que alabar a Dios. Y el profeta tenía dinero.
Porque compró su propio pasaje. ¿O no? Entonces, que hay gente que dice, es que los evangélicos, no. Si alguien es bendecido, es el cristiano. Nadie puede caminar al lado del rey mal vestido, mal presentado. Porque eso se ve mal delante tanto del rey como de las personas. Entonces, este tenía su dinero y compró su pasaje y se fue. Y te voy a hablar de algo aquí. Del 1 al 3 vamos a leer. Ya hemos leído el 2. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Dice, y pagando su pasaje, entró en ella, se fue, se agachó, se fue allá al fondo y ahí se quedó el hombre tranquilo. No pasó nada. A la final, aquí Dios no me va a ver. Aquí Dios no tiene nada que ver conmigo. Yo no le voy a hablar a esta gente porque esta gente ha sido muy terrible. Y era verdad. Esa gente era mala. Dios no le cuesta nada levantar una crisis por ti. Alguno se puede levantar contra ti, lo puede hacer, pero que se atenga. La Biblia dice que hay de aquel que toque a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se lanzase al mar. ¿Aló? Que te están atacando, que lo hagan. Si es por molestar, Dios no le pone cuidado, pero como sean serias, Dios te defiende. Oiga esto. Pero como el llamado lo tenía Jonás, pero la visión era de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios dijo, tienes que hacer esto. Y dice que Dios levantó una tempestad tan tremenda en el mar. El mar obedece. Ahora, el mar tiene principado. De eso no te voy a hablar hoy porque eso es otro tema. Te voy a hablar de las corrientes demoníacas en los mares. Con nombres y todo. Que son los que se mueven. Ahí está Leviatán. Y hay muchos demonios que son los que se levantan ahí. Pero entonces Dios levantó una tempestad y golpeó la barca y ¡pam! ¡pam! Y comenzó, y la gente dice, esto nunca nos ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hemos viajado tantos años y nunca el mar se ha puesto así. Y Dios no habla, sino que Dios comienza a golpear. Porque cuando tú te escondes para servir a Dios, Dios hace lo que sea por sacarte de ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Oye, a Dios no se le esconde nadie. Te puedes esconder donde quiera, que de ahí te sacará Dios. Y comenzaron ellos a buscar qué está pasando. Y me llama la atención que se fueron. Vamos a echar una suerte. Fueron donde estaba Jonás. Y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando Dios te enmarca a ti, no podrás huir. Y la suerte cayó. Y dice, bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando? Porque dice, la verdad lo voy a decir, mire, yo soy hebreo. Soy hebreo. Estoy aquí escondido. Mi Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo que está pasando es por mí. Yo soy el causante de todo el problema que aquí hay. Dios puede levantar una crisis solo por un hombre de él. Aló. Dios puede levantar cualquier cosa por buscarte a ti. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Aquellos hombres, vamos a leer aquí el 12. Vamos a leer aquí un poquitico, para que usted vea lo que pasó aquí. 9. Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres que hicieron, temieron,
sobremanera. Y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se los había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿qué? Embraveciendo más y más. Y él dijo, aquí hay una sola solución. Tómenme a mí y arrójenme. No vamos a hacer eso. Eso no lo vamos a hacer porque es que, por favor, nosotros hemos escuchado hablar del Dios tuyo. No vamos a hacer eso. Y él dijo, háganlo. Entonces comenzaron a trabajar, porque en el barco donde iban, escucha, este barco venía con mercancía y comenzaron a botar las cosas, comenzaron a tirarlas para que el mar se aquietara. Eso no funcionó. Entonces dijeron ellos en el 12, respondió, tómenme y échenme al mar. Y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra. Y comenzaron a luchar y comenzaron a botar. Mire, cuando alguien está en desobediencia, todo lo que toque lo daña. Dígale que está a su lado. Diga, el que está en desobediencia, todo lo que toca lo daña. Donde quiera que se mete, lleva problemas. Porque es que si tú sales de aquí, te vas para todo, el problema eres tú, no es la iglesia. Aló. Escúchame esto. Llegaron ellos y lucharon para no echarlo. Y él dijo, hagan lo que quieran, pero yo conozco a mi Dios. Y si ustedes no hacen lo que le estoy diciendo, ese mar usted los va a matar también. A mí me pasó un caso, no sé si se los conté. Me había metido a trabajar en construcción y estaba ganando dinero y me sentía súper, inter, mega, plus, exitoso. Había dinero, no necesitaba estar predicando para que me dieran una ofrenda. Y gracias a Dios, cuando iba a predicar un lugar antes, yo le daba ofrenda a los pastores, porque estaba bien. Y me habían llamado, yo no iba. Y de pronto yo les conté a ustedes que vino una crisis tremenda, donde se cerraron las puertas en las empresas, las constructoras cerraron y todo quedó. Yo vi compañeros que fueron contratados en carretillas, vendiendo naranjas, vendiendo limones, vendiendo cosas, aguacate, para sostener a sus hijos. Yo le doy gracias a Dios que esa parte no me tocó a mí. Pero yo, como no quería predicar en ese momentico, porque, bueno, no me sentía, yo decía, está para allá, que por una ofrenda, yo eso nunca me ha gustado eso. Y entonces yo tenía un compañero, contratista, y él estaba haciendo una quinta, el hombre, o sea, en medio de la crisis, el tipo tenía trabajo. Y yo me fui para allá, porque ya yo había trabajado con él, habíamos hecho unas clínicas de la Cruz Blanca, muchos años trabajé con él, y fui allá. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Hola, hermano Hernán, ¿cómo está usted? Bien, qué bueno. Le dije, hombre, vengo a pedirte un favor, cuéntame, hermano. Le dije, hombre, necesito trabajo, hermano. ¿Qué hay que hacer? Y me dijo, no, pues allá hay que hacer, no sé qué, hay que hacer, no sé qué más haces. Y dije, bueno. Madrugo, y me dijo, no. Y, ¿por qué? Me dijo, no, hermano, a mí me da pena, yo a usted lo estimo mucho, sé que yo a usted lo quiero mucho, pero yo a usted no le voy a dar empleo. Y yo dije, ¿qué pasaría? Le contaron algo de mí. Me dijo, mira, hermano Hernán, yo sé quién es usted. Cuando yo llegué a la iglesia, por primera vez, usted estaba predicando. Y a mí me afirmó cuando yo lo escuché. Y ahí seguí muchos años con usted. Pero le voy a decir algo. Si yo a usted lo pongo a trabajar aquí, en mi compañía, me voy a meter en problemas con Dios. Porque Dios a usted no lo llamó a pegar bloques. Dios a usted lo llamó a predicar. Y yo le dije, no, hombre, no se puede hacer eso. Y lo que usted dijo, no, hermano. Si yo lo meto a usted aquí, Dios o me mata a mí o me saca de aquí. Yo no quiero problemas con Dios. Yo nunca había escuchado eso. Y este hombre lo que me tiene es bronca, algo le dijeron. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, hermano. ¿Qué? Me dijo, mire, tome estos 100,000 pesos.
cada 8 días venga, yo le voy a dar 100,000 pesos. Pero trabajo no le doy. Y yo cogí mi plata porque la necesitaba, pero me fui molesto. Yo necesito que me regale. No. Pero es que él conocía ya parte del reino. Y él me dijo, mire, no hay cosa más tremenda, hermano. Es que una persona esté procesada por Dios y yo la meta en mi casa o la meta en mi empresa porque me acaba todo. Y yo no entendí. Entonces, cuando yo no iba, él me llamaba, varón, la cuenta. O sea, como por 4 meses lo hizo. Después de que yo vine a entender que cuando alguien está en proceso, es gente que es rebelde, que anda mal, que ni diezma ni hace nada, y van allá para que, ay, préstame esto, y tú lo que te estás metiendo es en problemas por causa de un rebelde que no se ha sujetado. Wow. Aló. Hay gente que vienen a la iglesia y eso te hablan en lengua y lloran y hacen malos diezmadores. No se sujetan. Hacen lo que les da la gana. Si tú lo metes en tu casa. Lo digo. Ya se lo dije. Lo metes en tu casa. Y tú ayer, hermano, teniendo el problema, Dios te corta el chorro a ti. Yo sé que no vas a aplaudir. Yo sé que no le vas a dar gloria a Dios. Pero yo sí me voy a tomar un buchado de agua porque lo necesito. ¿Cuántos alaban a Dios? A esa gente, a uno le da pesar. Pero donde tú los ayudes, Dios te mata a ti. Hay gente que andan como la bolita de ping-pong brincando y no se sujetan a nada. Decía la vieja Tilvia, todo les hiede y nada les huele. Llegó Jonás, se metió donde había gente de diferentes denominaciones, diferentes credos, y se metió el rebelde y se escondió por allá y dañó todo lo que estaba pasando ahí. Perdieron, mire, un barco mercader. ¿Sabes cuánto dinero? Porque esta gente iba a las otras ciudades a comprar mercancía para sus negocios. Y toda esta gente se perdieron millones por un rebelde que no se quería someter. Porque tenía un llamado, pero no quería meterse. Dios dijo, no te voy a matar, pero mi visión la cumples en el nombre de Jesús. Oye, no te voy a matar, pero la crisis te meto yo ahí. Y hay gente que está en crisis por rebelde. Y luego, sigo. ¿Ayuda a seguir? ¿Tú crees que no? Bueno, después que tiraron todo, y el mar dice que se embravecía más y más, y él dijo, ya le di. Porque es que el hombre era profeta. Él sabía lo que estaba pasando. 1, 2, y yuplundum. Apenas que lo tiraron, dice, el mar se calmó. ¿Cuántos alaban a Dios? La tempestad paró. Cuando tú obedeces, entonces el mar se calma. Entonces las cosas toman control, porque Dios no trabaja con rebeldes. ¿Lo alabas? ¿Lo alabas? ¡Ja! Pero me llama la atención lo siguiente, porque dice que Dios preparó, no existía. Escuche, dice que Dios preparó un pez. Ese no estaba ahí. Aló. Dios preparó un pez para que se tragase a Jonás. Ahora salió de la crisis de aquí y lo zampó en la otra. ¿Qué es lo que pasa? Que se van de aquí. No, yo no me voy a pan de la hermana y allá. Ayúdame a orar. Y el problema lo zampan. Aló.
Está bueno esto, ¿no? Y tú comienzas a orar por ellos, están en problemas. Dice que Dios preparó un pez. Ese lo creó Dios ahí. Para cuando cayera el profeta, no le cogieran uno de los otros que estaban allí. Por eso es que no tiene nombre el pez. No dice que era un tiburón, ni que era una ballena, ni que no, eso es puro cuento. Dice un pez. Ese pez fue creado solamente para que se llevara a Jonás. Hay cosas en las que Dios te va a meter a ti y nadie te va a ver. Donde Dios te tendrá metido en el molino y trabajará contigo, solo contigo. Y llegó el pez y se lo tragó. Mire, el que está mal, el cristiano mal, donde quiera que se meta llevará problemas. Porque el problema no es la iglesia, ni son los hermanos, el problema es la persona. Y el bocado más terrible que se tragó ese pez fue a Jonás. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le ha pasado cosas, a mí me ha pasado. Que usted llega y come algo y resulta que el estómago no le digiere nada. Y esa carne está ahí, o ese pescado, lo que sea, y usted comienza y usted, pero no bota nada. ¿Usted le ha pasado eso? Y usted, y no bota nada. Y eso ese pez estaba igual. Ese bocado que se tragó es un bocado contaminado. Yo me imagino a ese pez, qué bocado tan desgraciado me acabo de comer yo aquí. No debía haberlo hecho. Hay gente que en ninguna parte le va a ir bien. Donde quiera que llegan, algo pasará porque no se sujetan. Y se lo tragó y estaba que llegaba. Y Dios dijo, no, ni lo vas a desleír, ni te lo vas a tragar. Dice que se envolvió Jonás en el alga, en las vísceras del pez. Y ese pez estaba, no, pero ¿qué problema con este tipo aquí? ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios dice, no te lo puedes tragar porque tú no te mandas. El profeta sabe lo que tiene que hacer y no vas a ir más allá de donde yo te lo permita. No lo vas a botar donde te dé la gana. Lo vas a dejar donde yo te diga. ¿Cuántos alaban a Dios? Es donde yo diga. ¿Cuántos alaban su gloria? Bien. Y puede hacer lo que quiera, pero no vas a ir más allá de donde Dios te permita. Oye, bien. No vas a ir más allá. No vas a ir más allá. Alguien tiene que gritar. Alguien tiene que alabar. Alguien tiene que alabar. Aleluya. Oh my God. Y cuando llegó, porque el caso era que por ser un pez grande no puede llegar a la orilla. La gente dice que lo botó a la orilla. No lo botó en la orilla. Porque es que un pez muy grande que salga a la orilla se ahoga porque la tierra lo vomitó lejos. Y de allá, después que lo vomitó, tuvo que llegar a nado hasta la orilla. ¿Aló? Pero cuando llegó a la orilla, dice que fue un día caminando por toda Nínive, diciendo lo que Dios iba a hacer, porque el llamado lo tenía él, pero la visión es de Dios y la visión de Dios jamás se pierde, jamás se pierde. Si Dios nos ha llamado, Dios nos sostendrá en medio de la crisis. Alguien tiene que alabar. Dios nos guardará de la deuda, de los problemas. No es cuando tú quieras. Ay, my God, que grite, alabe, 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 alabe. Oh, shacaparra babasa. Mi alma te alaba, Jesús. Así o más clarito. Aló. Hay gente que quiere hacer lo que quiera. Quiere que Dios lo vote en cualquiera. Yo quiero ir para esta parte. No. Dios no está diciendo nada. Espera en Dios. Aló.
Esta es la historia. La crisis no viene a matarte. La crisis viene a ponerte en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Amén. Mis sentimientos no tienen que ver con mi propósito. Dígale que está. Mis sentimientos no tienen nada que ver con el propósito. El sentimiento no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo. Porque es que en el llamado, Dios no te llama por sentimientos. A Dios tú no lo mueves porque está llorando, porque está gritando, porque está... No. Dios te llamó porque lo quiere hacer. Por eso es que nosotros no podemos meter en medio del ministerio, meter el sentimiento. No tiene nada que ver. El ministerio y el sentimiento son dos cosas muy aparte. Aló. Los ninivitas habían acabado con la vida, la familia de Jonás. Él estaba resentido, tenía dolor, pero a Dios no le importaba lo que habían hecho. Dijo: los voy a salvar. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Si estás aquí es porque te quiere salvar. ¿Cuántos alaban a Dios? Es porque alguien tiene que alabar a Dios. Es porque te quiere salvar. Los asirios eran malos, eran terribles, pero dijo: les voy a dar la oportunidad. Aló. Eran enemigos de Israel. Habían robado, habían hecho muchas cosas. Por eso era que él no quería ir. Pero que el sentimiento no tiene nada que ver con el propósito. Es que yo no le hablo así porque es que, que ha sido tan malo ese viejo. Uy, degenerarse, debe morirse. No, si Dios te dijo que lo haga, háblale. Háblale. Aló. Porque el problema es que yo pongo los sentimientos por encima del llamado. Y eso no tiene nada que ver. Aló. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Si yo te he dicho que le hable, háblale. Lo que lo va a hacer Dios, no lo vas a hacer tú. Jonás, en el vientre, metido ahí, revolcado ahí dentro. Y el pez sufriendo. Pero cuando hay un rebelde, toda la casa sufre. Sufría el pez y sufría él. Oiga esto. Se perdió mercadería, se fueron. Algo pasó. Los que estaban en el barco, cuando tiraron a Jonás y el mar se aquietó, ellos dijeron: era verdad, el Dios de él está vivo. Y esa gente se arrepintió y le ofrecieron holocaustos a Jehová. O sea, se convirtieron, se arrepintieron. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el rebelde que había predicado estaba por allá. Hay gente que tú le hablas y salen buenos cristianos y el que los trajo no está. Aló. Póngase de pie. Póngase sobre sus pies. El mar se enfurece, los vientos se enfurecen, pero es Dios tratando con la humanidad, con tu vida. Visión en medio de la crisis. Visión en medio de la crisis. Diga: visión en medio de la crisis. La visión te sacará de la crisis. Porque Dios no va a permitir que la crisis te dañe y dañe el propósito que Dios tiene contigo. O sea que tú estás asegurado. Si estás caminando bien. Porque si tú estás metido en lo que no debe, la crisis te puede destruir. Levanta tu mano. Dios, en esta hora presento, Señor, tu iglesia y también a los que están conectados. La crisis es tu amiga, la crisis no es tu enemiga.
La crisis viene a sacar lo mejor de ti. La crisis viene a fortalecer tu fe. La crisis viene a arreglar tu carácter. La crisis no puede dañar el propósito divino de Dios contigo. Si Dios te ha llamado, el problema no te va a matar. Dice la palabra, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Oh Espíritu Santo, presento tu iglesia. Oh Dios, lo presento delante de ti. Si tú sientes que puedes estar viviendo algún momento difícil, si sientes que hay algo que no se está dando, o sientes que Dios está deteniendo algo que no te ha soltado, quiero que pases acá rapidito. La pastora y yo vamos a orar por ti. Antes que cuente 3, ya llevo 2. Rápido. 2:30. 2:30. Hay cosas que están detenidas. Hay cosas que no se han soltado. Te has sentido en dificultades. Sientes que tu cuerpo no está respondiendo igual. Sientes que hay cosas que están dañando tu crecimiento. Sientes que hay crisis. Todo iba bien y no sabes qué pasó. Oh Dios. Creo que Dios te ha hablado en esta noche. No te conviertes en el problema, conviértete en la solución. Conviértete en la solución. Oh Espíritu Santo, no conozco sus dificultades, pero he predicado tu palabra. Y si me la diste porque sabes que aquí se está viviendo esto. Ahora, oh Dios, te pido, Rey de Gloria, que seas tu Señor, operando, dando claridad a lo que está aconteciendo. Si hay cosas que se te cayeron cuando ya lo tenías casi en la mano, algo ha tenido que suceder. Hay que examinarse qué está pasando. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de Dios, lo que sí te puedo garantizar es que el rebelde con Dios no funciona. Oh Espíritu, en esta hora, oh Dios, mi alma alaba tu nombre. Oh, que te rebelde. En esta hora, Dios, oh Sharrabakata, está pasando por un momento difícil. Y estar aquí no es una casualidad. Tú sabes que hay cosas que arreglar con Dios. Hay cosas que tienes que arreglar con Dios. Porque lo conoces hace muchos años. Muchos años, dice el Señor. Hace mucho tiempo te vengo hablando. Y arrancas y te quedas. Oh Espíritu de Dios. Y lo que estás viviendo, no saldrás hasta que no arregles las cosas conmigo, dice Dios. Oh, Shakata lo que está viviendo no es para matarte. Pero si no tomas decisiones, tendré que hacerlo, dice Dios. Oh, Shambandalos. Oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba, Jehová. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí.
Aquí hay gente que no se quiere afirmar. Y viene la avalancha. Ábreme los ojos. Abran los ojos, no los cierren. Tú te tienes que afirmar. Tú te tienes que afirmar. Mucho juego. Y lo que va a pasar contigo va a pasar con ella también. Oh, Shandela. Tiempo de decisiones. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de decisiones. ¿Sabes por qué tú estás en pie? Tu nombre no fue puesto gratis. Lo pusieron con un propósito. Oración de mucha gente. Mucha gente está orando contigo. Porque el diablo quiere trabajar contigo. Y son las oraciones las que no ha permitido. Por eso en medio de tu rebeldía, las cosas no te funcionan. Y es lo que más rabia te da. Y no te van a funcionar. Porque te llamó fue Dios. Oh, Shamarabada, Samarabada. Oh, Espíritu Santo. Oh, sí. Sí, Señor. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Es tiempo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Padre, bendecimos a los que estuvieron en la transmisión, oh Dios. Gloria a Jesús.